Si estás escuchando esto, recuerda apoyar el canal con un like y suscribirte. No lo digo por costumbre. Lo digo porque este archivo, esta historia, este descubrimiento, no deberían perderse. Lo que vas a oír no es un relato ni una leyenda, es un patrón que se repite desde el siglo XIX, y que hasta ahora nadie se atrevió a mirar con atención. Si quieres seguir explorando archivos prohibidos, fotografías imposibles y casos que la historia oficial prefiere ignorar, quédate. Porque hoy, por primera vez, revelaremos algo que no puede explicarse con ninguna fecha de nacimiento. Todo comenzó con un álbum de cuero oscuro que llevaba más de 130 años guardado en el sótano de un pequeño museo rural. No tenía título, ni firma, ni indicaciones. Solo un año escrito a mano en la primera página, 1883. Debajo, un trazo casi borrado, como si alguien hubiera empezado a escribir un nombre y luego se hubiera arrepentido. Los curadores del museo lo catalogaron como colección anónima de daguerrotipos tardíos, sin imaginar que dentro había fotografías que contradicen la estructura misma del tiempo. El álbum fue encontrado durante un inventario rutinario, cuando una de las cajas del sótano colapsó por la humedad. Entre periódicos desintegrados y marcos oxidados, emergió el libro. La encargada del inventario lo abrió sin atención, esperando ver lo mismo de siempre. Retratos estáticos de campesinos, familias frente a sus casas de madera, niños en poses rígidas con ojos demasiado serios para su edad. Pero lo que encontró la dejó inmóvil, con la respiración suspendida como si el aire del sótano se hubiera vuelto demasiado denso y pesado para respirar. En la tercera fotografía del álbum, había un rostro conocido. No un rostro famoso. No un rostro histórico. Un rostro que ella había visto en su infancia, en retratos familiares colgados en el pasillo de la casa de su abuela. El rostro de una mujer joven que, según todas las actas, había nacido en 1949. Pero allí estaba, en una imagen tomada casi 70 años antes de su nacimiento, vestida con ropa victoriana, con el cabello recogido de una manera que solo se usaba en la década de 1880. Su expresión era tranquila, pero sus ojos parecían mirar directamente a la cámara con la naturalidad de quien ya sabía lo que estaba haciendo, como si estuviera posando por segunda vez, no por primera. La encargada del inventario cerró el álbum de golpe, creyendo que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero la inquietud la obligó a volver a abrirlo. Revisó la foto una y otra vez, comparando mentalmente el rostro de la mujer con el de sus propios recuerdos. Era ella. No había duda. La misma forma del mentón. La misma curvatura en las cejas. Incluso la sombra de un lunar en la mejilla izquierda, exactamente en el mismo lugar. Ese fue solo el primer caso. En las páginas siguientes había más rostros imposibles. Rostros de personas que, según certificados de nacimiento, no llegarían al mundo hasta medio siglo después. Un niño con el mismo rostro que un adolescente del año 2001. Una anciana idéntica a una mujer nacida en 1974. Una joven que aparecía en fotografías tomadas en 1890, 1922 y 1967, siempre con la misma edad, la misma expresión, casi el mismo peinado, como si atravesara los años sin que estos la afectaran. Lo sorprendente no era la similitud física, era la precisión. El tipo de precisión que solo puede obtenerse cuando se trata de la misma persona, no de un descendiente, no de un pariente, no de un doble. La encargada del museo intentó explicarlo con lógica, errores de archivo, manipulación, coincidencias excepcionales. Pero entre más revisaba el álbum, más evidente se hacía que no estaba ante un error histórico, sino ante un testimonio cuidadosamente oculto. En la quinta página, encontró una nota manuscrita insertada entre dos fotografías. Estaba escrita con tinta marrón, ya casi desvanecida, pero aún legible. Decía: si alguien encuentra esto, quédese con la duda. La duda es más segura que la verdad. Esa frase marcó un antes y un después en la investigación.
porque sugería algo que nadie quería admitir, que quien tomó esas fotografías sabía que había algo extraño en esas personas. Sabía que esos rostros no pertenecían a ese tiempo. Sabía que lo que estaba captando no era normal, ni natural, ni comprendido. Y aún así decidió guardarlo, no destruirlo. Las entradas posteriores del diario, escritas por la encargada del inventario, describen cómo el hallazgo empezó a infiltrarse en su vida cotidiana. La primera noche después de descubrir el álbum, soñó con los rostros. Los veía mirando la cámara, sin parpadear, como si esperaran que ella dijera algo que aún no sabía. Al despertar, sintió que algo en el ambiente había cambiado, como si la casa recordara lo que había visto, como si el mundo físico se hubiera torcido ligeramente hacia un ángulo incorrecto. Lo peor vino cuando decidió comparar las fotografías con archivos digitales modernos. Encontró coincidencias exactas. Personas vivas hoy, con perfiles en redes sociales, con fotos recientes sonriendo frente a playas, conciertos, cumpleaños. Y ahí, en un daguerrotipo de 1883, estaba el mismo rostro, con la misma sonrisa. No una réplica, no un parecido. El mismo gesto muscular. La misma dirección de la mirada. La misma proporción entre ceja, nariz y labios. La idea de un doble perfecto dejó de tener sentido cuando observó que incluso las sombras en los rostros coincidían, como si la luz que iluminó a esas personas más de un siglo atrás estuviera alineada con la luz de las fotos actuales. Como si esa gente hubiera estado posando dos veces para la misma imagen, pero en tiempos diferentes. El descubrimiento la obsesionó. Empezó a revisar otros álbumes del museo. Archivos policiales. Registros funerarios. Retratos de soldados. Fotos familiares donadas por vecinos. Y en cada conjunto encontraba algo que no debería estar allí, un rostro, o parte de él, repetido en décadas distintas. A veces solo un niño que aparecía de pronto en la esquina de una foto grupal. A veces una joven que se mezclaba entre las alumnas de una escuela de 1901, y luego entre las de 1958. A veces un hombre de bigote que aparecía detrás de políticos, artistas, desconocidos, siempre con la misma postura. Lo más perturbador fue encontrar una secuencia de fotos tomadas en un lapso de 40 años en un mismo pueblo. En la primera imagen, tomada en 1887, una mujer vestida de negro sostenía a un bebé. En la segunda, tomada en 1903, la misma mujer caminaba por la calle con exactamente la misma edad. En la tercera, de 1921, aparecía al lado de un grupo de obreros. Y en la cuarta, tomada en 1932, estaba nuevamente sosteniendo a un bebé, el mismo bebé de la foto de 1887, con la misma ropa, la misma expresión, como si ninguna de las imágenes hubiera cambiado más allá de la fecha escrita al pie. Nada en el registro histórico de ese pueblo mencionaba a esa mujer. Nada en los censos. Nada en los certificados. Nada en los periódicos. Era como si existiera solo en las fotografías. La encargada del museo anotó todo en un cuaderno personal, convencida de que estaba a punto de descubrir algo trascendental. Pero una noche, mientras revisaba los daguerrotipos, notó algo que cambió por completo su percepción. Algunas de las personas que aparecían antes de nacer también aparecían después de morir. Había un rostro perteneciente a un hombre cuyo certificado de defunción señalaba 1912. Sin embargo, él aparecía en una foto tomada en 1925, sosteniendo un periódico de ese mismo día. La lógica ya no era suficiente para explicar lo que estaba viendo. Y entonces ocurrió lo que terminaría de romper su resistencia, vio su propio rostro. Lo encontró en una fotografía tomada en 1894, entre un grupo de trabajadoras de una fábrica textil. Era ella. No una antepasada. No una tía lejana. No un parecido. Ella. Con el mismo lunar bajo el ojo derecho. Con el mismo giro de la cabeza.
con el mismo mechón rebelde escapando hacia la frente. Y lo peor no fue reconocerse. Lo peor fue comprender que estaba mirando a alguien que ya sabía que un día ella encontraría esa foto. En la última línea de esta parte del diario, escribió algo inquietante. Si aparecí antes de nacer, ¿desde cuándo estoy aquí en realidad? Después de encontrar su propio rostro en una fotografía tomada 60 años antes de su nacimiento, la encargada del museo dejó de dormir. No por miedo, sino por una sensación más inquietante, la certeza de que había sido vista antes de haber vivido, antes incluso de que el álbum saliera a la luz. Como si alguien, o algo, hubiera estado esperando que ella lo descubriera. Como si su existencia misma fuera parte de una cadena de acontecimientos que no comenzaba con su nacimiento ni terminaría con su muerte. Pasó varias noches intentando convencerse de que existía una explicación lógica, un antepasado desconocido, un truco de luz, un error en la fecha de la fotografía. Pero cuanto más analizaba la imagen, más evidente se volvía que estaba viendo una versión de sí misma que no encajaba en ninguna narrativa convencional. No era un retrato retocado ni una coincidencia genética. Era una presencia deliberada, una firma involuntaria que estaba estampada en el tiempo mucho antes de que ella tuviera la oportunidad de escribir la primera palabra de su propia historia. Esa sensación la llevó a revisar el álbum desde el principio, esta vez con una atención casi obsesiva. Notó detalles que antes le habían pasado desapercibidos, sombras que no correspondían con la iluminación, rostros demasiado nítidos para las cámaras de la época, expresiones humanas que parecían contemporáneas al espectador, no al fotógrafo. Era como si algunas personas en esas imágenes no estuvieran posando, sino mirando a través de las décadas, conscientes de que alguien, en el futuro, los observaría desde un sótano polvoriento. En una de las fotos, un grupo de trabajadores de 1879 compartía un almuerzo al aire libre. Nada sobresalía a primera vista, ropa de faena, posturas rígidas, miradas cansadas. Pero detrás, en la zona borrosa del fondo, había una figura que no debería estar ahí. No por su edad, ni por su ropa, sino por su postura, estaba de pie, erguida, con los brazos cruzados, mirando directamente a la cámara con una expresión moderna, casi desafiante. La mujer revisó el rostro ampliado y sintió un escalofrío. Era el mismo hombre que había visto en otra fotografía de 1910, idéntico en cada rasgo y sin señales de envejecimiento. Cuando colocó ambas fotos una al lado de la otra, la coincidencia se volvió innegable. El hombre no había envejecido en más de 30 años. O quizá no pertenecía a ninguno de esos años. La idea de que esas personas pudieran estar viajando entre fotografías comenzó a tomar forma en su mente, aunque le parecía demasiado absurda incluso para considerarla. Pero entonces encontró la fotografía que marcaría un punto sin retorno. Era una imagen tomada en 1864, durante la construcción de un puente en una zona remota. Los obreros posaban en filas, con herramientas en la mano, mientras el fotógrafo ajustaba la exposición. Al revisar la imagen, vio a un niño pequeño al frente, sosteniendo una cuerda. Nada llamativo, hasta que comparó su rostro con el de un niño perdido en 1998 cuya foto había visto en un cartel municipal. Era él. El mismo rostro. La misma cicatriz en la ceja. Pero separado por más de un siglo. El corazón le dio un vuelco. Ese niño había desaparecido sin dejar rastro. Y sin embargo allí estaba, vivo, presente, atrapado en una imagen tomada 100 años antes de que naciera. El descubrimiento la dejó paralizada durante largos minutos. Las manos le temblaban, pero no por miedo, sino por una mezcla abrumadora de incredulidad y certeza. Si los rostros repetidos habían sido extraños, esto era imposible. Era un acto deliberado de una fuerza que operaba fuera del tiempo lineal. Una fuerza que aparecía, desaparecía y reaparecía en momentos históricos aleatorios, como si saltara entre fotografías, dejando pistas involuntarias en emulsiones químicas antiguas y archivos digitales modernos. La encargada del museo comprendió que ya no se trataba solo de personas que aparecían antes de nacer. Era algo más profundo.
Algo más peligroso. Eran personas que no seguían el tiempo. Personas que existían en un patrón no humano. Personas que parecían deslizarse por la historia como sombras que no pertenecían a ninguna época. Y mientras hojeaba el álbum, sintió por primera vez la impresión perturbadora de que alguien estaba de pie detrás de ella. No escuchó pasos. No sintió respiración. Pero el aire cambió. Se volvió más denso, como si hubiera otra presencia en la habitación. No se atrevió a girarse. Continuó revisando el álbum con la vista clavada en las fotos, poniendo todo su esfuerzo en ignorar la sensación de que dos ojos la observaban desde la oscuridad del sótano. Después de unos segundos eternos, reunió valor y levantó la cabeza. No había nadie. Pero en la pared opuesta, donde antes no había nada, vio una sombra. Una sombra que no coincidía con su figura ni con la lámpara. Una sombra quieta, erguida, exactamente como el hombre en las fotografías. La sombra desapareció cuando parpadeó. Pero el mensaje había sido claro. Continuó revisando el álbum con el corazón acelerado. En cada fotografía nueva encontraba un rastro inquietante, figuras repetidas en multitudes, rostros que aparecían en el borde de la imagen como si hubieran entrado en escena en el último segundo, posturas idénticas repetidas en intervalos de décadas. Era como si esos individuos se hubieran movido entre fotografías a través de una vía invisible, dejando huellas que solo podían ser detectadas cuando alguien, por casualidad, ya no podía dejar de mirar. En la penúltima página del álbum, encontró una fotografía en la que aparecía una familia completa posando frente a su casa. Nada extraño a primera vista. Pero en el quicio de la puerta, casi escondido, estaba el rostro de una joven que reconoció de inmediato. No porque la hubiera visto antes en la vida real, sino porque era la misma que aparecía en una foto escolar moderna. Una niña del 2014, con su uniforme azul marino, ahora mirando desde 1892, con la misma expresión. El terror que sintió no fue por ella. Fue por la niña. ¿Dónde estaba ahora? ¿Y cuántos años tenía realmente? Mientras observaba la foto ampliada, notó algo en los ojos de la niña. No era miedo. No era tristeza. Era comprensión. Como si supiera que alguien, en un futuro que ella jamás vería, analizaría esa foto y descubriría algo que no debía descubrirse. Entonces, cayó en cuenta de un detalle aún más desconcertante. En todas las fotos donde aparecían estas personas antes de nacer, sus rostros siempre estaban enfocados. Incluso cuando el resto de la imagen estaba borroso. Incluso cuando el fotógrafo de la época jamás habría podido capturar esa nitidez. Era como si la cámara, o algo detrás de ella, reconociera a estos individuos y los destacara de manera natural. Como si la emulsión química reaccionara de forma distinta ante ellos. Todo esto la llevó a escribir en su cuaderno una frase inquietante. No aparecieron antes de nacer. Siempre estuvieron aquí. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Porque cuando intentó cerrar el álbum, escuchó un sonido suave. Un roce. Como si una de las páginas se hubiera movido sola. Abrió el álbum nuevamente. Y vio que la última página, la que estaba completamente en blanco, ahora tenía una foto. Una foto que no había estado allí antes. Una foto completamente nítida. Una foto tomada en el sótano del museo. Una foto de ella. Detrás, en la sombra, el contorno de alguien más. Alguien con un rostro que ya había visto demasiadas veces. La encargada del museo no recordaba haber permitido que nadie entrara al sótano. Tampoco recordaba haber posado para ninguna fotografía reciente. Pero allí estaba la imagen, una foto tomada desde un ángulo alto, como si la cámara hubiera flotado sobre ella, captando cada detalle con una nitidez imposible para la vieja lámpara amarillenta del sótano. La mujer aparecía inclinada sobre la mesa, con el álbum abierto frente a ella, las sombras extendiéndose a su alrededor como dedos largos.
Lo más inquietante no era verse en la imagen, sino lo que había detrás, una figura borrosa, apenas reconocible, pero con el rostro extrañamente definido, como si hubiese sido lo único que la cámara quiso enfocar. Era el mismo hombre. El que había visto en fotos de 1879, 1910, 1921. El hombre que nunca envejecía. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se desplomaría. ¿Cómo era posible que apareciera en una foto que no existía esa mañana? ¿Quién había tomado la imagen? O peor aún, ¿cuándo había sido tomada? La idea de que las fotografías pudieran cambiar solas, que pudieran actualizarse como si estuvieran vivas, la dejó paralizada. No podía apartar la mirada. Algo la obligaba a mirar más de cerca, a examinar el contorno de esa figura detrás de ella, como si de ello dependiera entender la lógica escondida detrás de los rostros repetidos. Acercó la foto a la luz, temblando. La figura detrás de ella estaba desenfocada, pero el rostro, ese rostro, siempre era el mismo. La expresión parecía la de alguien que ya la había visto miles de veces, no desde ese sótano, sino a través de las décadas. Como si él hubiera estado presente en cada momento en el que ella respiró sin saber que estaba siendo observada. En su diario personal, que comenzó a escribir después de encontrar esa imagen, anotó: "No fui fotografiada. Fui capturada". Ese pensamiento se convirtió en una obsesión. Durante los días siguientes, el museo se volvió un lugar extraño, casi hostil. El sonido de las puertas que antes crujían de forma natural ahora parecía deliberado, como si alguien las empujara suavemente cada vez que ella giraba la cabeza. Los pasillos se sentían más largos, las ventanas más estrechas, como si el edificio mismo hubiera comenzado a contraerse alrededor de ella. La mujer empezó a notar pequeños cambios que no sabía si eran reales o imaginados. Una fotografía que parecía moverse unos milímetros en la pared cada mañana. Un reflejo desconocido en una vitrina. Una sombra que se adelantaba unos centímetros al paso de las luces del atardecer. Intentó atribuirlo al cansancio, pero la presencia que había visto en el sótano se mantenía constante, como si la observara desde un ángulo que siempre quedaba fuera de su alcance. Una noche, incapaz de dormir, decidió regresar al museo para examinar de nuevo el álbum. Entró por la puerta trasera, pues tenía la llave, y bajó al sótano iluminando el camino con una linterna. Cuando llegó a la mesa, sintió algo que no había sentido nunca en ese lugar, un silencio demasiado perfecto. Un silencio que parecía construido, no natural. Como si el sótano hubiera sido aislado del mundo exterior para ese momento específico. Abrió el álbum. La última foto, su foto, ya no estaba. En su lugar había otra. Era ella otra vez, pero esta vez mirando directamente a la cámara, con los ojos muy abiertos. Lo perturbador era que esa expresión no existía en ninguno de los momentos que ella podía recordar. No la recordaba. Esa mirada no era suya. Era una mirada extranjera, más fría, como si algo en su interior hubiera sido silenciado para permitir que otra presencia tomara su lugar durante el instante en que fue fotografiada. En el fondo de la imagen, detrás de su figura, había varias siluetas. No solo el hombre que había visto antes. Había más. Rostros borrosos. Rostros repetidos. Rostros demasiado familiares. Rostros que había visto en las fotografías del siglo XIX. Y todos estaban mirándola. El terror la golpeó como un golpe físico. Cerró el álbum de golpe, pero cuando lo volvió a abrir, la imagen había cambiado otra vez. Ahora era una foto tomada desde afuera del museo, desde la calle, mirando hacia la ventana del sótano. Y allí, pegada al cristal, estaba su propia mano, como si hubiera intentado escapar, pero la mano estaba al otro lado. Su mano nunca había estado allí. Escribió en su diario: "No se trata de viajar en el tiempo. Se trata de duplicarlo. De fragmentarlo. De habitarlo".
Comenzó a investigar no solo las fotografías, sino la historia del propio edificio. Descubrió que antes de ser un museo, había sido una escuela. Antes de eso, un taller fotográfico. Antes aún, un lugar donde un hombre, un tal Jeremiah Cole, experimentaba con placas de colodión y tiempos de exposición imposibles. Un hombre cuyo nombre aparecía en un registro policial de 1891, acusado de falsificar retratos demasiado perfectos. Lo inquietante fue encontrar que en uno de esos registros había una descripción física de Jeremiah Cole. Cabello oscuro. Estatura media. Rasgos afilados. No aparenta su edad. No era prueba. Pero era suficiente para que la mujer sintiera que estaba acercándose a algo que no podía controlar. Que ese hombre, el de las fotografías, el de las sombras, el que no envejecía, podría haber sido el mismo Jeremiah Cole. O quizás solo una manifestación repetida de algo más antiguo. La obsesión se convirtió en pánico cuando, al revisar el álbum una madrugada, encontró una fotografía que la dejó sin aliento. No era antigua. No era de archivo. No era una foto que hubiera existido antes. Era una fotografía futura. Se veía a ella misma, con la misma ropa que llevaba puesta, parada en la esquina del sótano. Era una imagen tomada desde unos pocos minutos en el futuro. Su propia figura estaba allí, congelada, mirando hacia la puerta. Detrás de esa puerta, en la foto, alguien estaba entrando. Pero cuando levantó la vista del álbum, la puerta del sótano estaba abriéndose. No escuchó pasos. No escuchó respiración. Solo sintió como la luz de la linterna perdía fuerza, como si algo la absorbiera. La figura entró. Era la misma del álbum. La misma del siglo XIX. La misma que no envejecía. Y entonces ocurrió algo peor, él ya no era una silueta borrosa. No, sus rasgos eran perfectamente visibles, como si hubiera decidido mostrarse por primera vez en más de 150 años. Había algo en su mirada que no pertenecía a ningún humano. No era maldad. No era hostilidad. Era la expresión tranquila de alguien que había esperado mucho tiempo, demasiado tiempo, para ser visto. Ella retrocedió, pero la figura no avanzó. Solo levantó una mano. Una mano que reconoció. Una mano que había visto en miles de fotos antes de entender que era siempre la misma. Una mano que parecía más antigua que cualquier rostro. Y entonces, en la mesa, el álbum cambió de nuevo. Apareció una foto que no existía antes. Su propia cara. Pero esta vez no en el sótano. Sino en una foto tomada en 1873. Sin haber nacido. Sin haber vivido. Sin haber muerto. Solo existiendo, como todos los demás. En el momento en que vio su rostro en una fotografía tomada en 1873, algo en la mente de la mujer se fracturó, pero no de la manera que uno imaginaría. No fue un colapso histérico, ni un grito, ni una huida. Fue un silencio. Un silencio profundo, interno, como si de pronto hubiera comprendido que toda su vida había sido observada desde un ángulo al que jamás tuvo acceso. Como si siempre hubiera habido una cámara invisible registrando cada gesto, cada decisión, cada duda, esperando el momento exacto para revelarle que no era la autora de su propia historia, sino apenas una figura más en una secuencia extensa, demasiado extensa para caber en una sola existencia humana. Se quedó inmóvil frente al álbum, con las manos apoyadas sobre la mesa, mientras la presencia detrás de ella, ese hombre, esa constante, esa anomalía, se mantenía en el umbral del sótano, sin avanzar y sin retirarse. No necesitaba moverse. Él ya estaba en todas partes donde importaba, en las fotos del pasado, en las imágenes del presente, en los reflejos de los cristales que deformaban el tiempo. Entendió que su aparición física allí era solo una cortesía, una forma de mostrarle que la línea entre observador y observado se había borrado hacía mucho tiempo.
En su diario, en esas últimas páginas que muy pocos han leído, ella no intenta explicar quién o qué es él. Tampoco intenta justificar por qué existen personas que aparecen en fotografías antes de nacer. En lugar de buscar respuestas, describe sensaciones. Habla de la impresión de haber sido llamada a ese museo, de la sensación de familiaridad que tuvo la primera vez que bajó al sótano, de la extraña atracción que la llevó a abrir justo ese álbum y no otro. Como si todas las variables de su vida hubieran sido cuidadosamente dispuestas para llevarla a ese instante, a ese encuentro, a esa foto de 1873 donde su rostro estaba esperándola. Empieza a recordar cosas que nunca vivió. Recuerdos que no son suyos. Flashes de una fábrica textil del siglo XIX, donde trabajadoras con manos entumecidas por el frío posaban sin desearlo para un fotógrafo que las ordenaba. Formar filas. Escenas de un salón victoriano iluminado por lámparas de gas, donde una familia adinerada exhibía su mejor ropa frente a una cámara rígida. El ruido metálico de equipos antiguos, el olor áspero de productos químicos derramados sobre placas de vidrio. Todo ello se mezcla con sus propias memorias actuales. Como si alguien hubiera abierto la represa de un río que llevaba siglo y medio retenido. Comprende, con una claridad aterradora, que no es la primera en vivir esto. El patrón se repite. Siempre ha habido alguien que descubre el álbum, o una caja, o un cajón perdido con fotos que contradicen la cronología humana. Siempre ha habido alguien que nace con un rostro que ya estaba en el mundo antes de su nacimiento. Y siempre ha habido una presencia que observa, que registra, que selecciona. Esa presencia adopta el rostro del hombre que no envejece, no porque sea el único, sino porque es una forma reconocible, un ancla visual en medio de un océano de años. La mujer se da cuenta de que esas personas que aparecen antes de nacer no son errores del tiempo, sino puntos fijos. Anclas. Referencias en una red de momentos que no sigue el orden lineal que los humanos necesitan para no volverse locos. Son fragmentos de una estructura que no entendemos, pero a la que pertenecemos desde el primer segundo en que alguien nos fotografía. En una de las últimas líneas, escribe algo que no busca convencer, sino dejar constancia. El tiempo no es una línea. Es un archivo. Y nosotros no somos más que imágenes guardadas en distintas carpetas. El miedo cambia de forma. Ya no es el pánico inmediato ante una presencia extraña en un sótano, ni el horror de verse en una foto de 1873. Ahora es un miedo más profundo, más filosófico, la posibilidad de que todo lo que consideramos vida no sea más que el recorrido de una cámara invisible que nos enfoca durante un tramo para luego dejarnos congelados en un instante, almacenados en un lugar al que no tenemos acceso. Mientras ella respira, viendo las fotos, empieza a sospechar que cada decisión, cada camino, cada encuentro, incluso este, podría ser solo el gesto de alguien pasando páginas en un álbum más grande. La presencia detrás de ella da un paso, no para acercarse, sino para cambiar ligeramente de ángulo. Ese pequeño movimiento genera un reflejo distinto en la superficie del álbum, y por un segundo, ella ve algo que no se había atrevido a imaginar: no hay un solo álbum, no hay un solo conjunto de fotografías imposibles. Hay estanterías enteras llenas de libros, cajas, cintas, discos rígidos. Cada uno contiene vidas que se cruzan, se repiten, se duplican, aparecen antes de tiempo, desaparecen sin explicación. Ella es una más en una colección inmensamente mayor. Y sin embargo, hay algo único en su caso: ella se ha visto a sí misma en el archivo mientras aún está viva. Eso la convierte en una anomalía dentro de la anomalía. Cuando abre de nuevo el álbum por la mitad, descubre que las fotos han comenzado a cambiar. No de manera dramática, no desapareciendo personas ni alterando edificios, sino corrigiéndose. Ajustando su contenido como si una inteligencia silenciosa hubiera decidido actualizar la información. Rostros que antes quedaban al fondo de la escena ahora aparecen un poco más nítidos. Personas borrosas se vuelven reconocibles. Y, lo más inquietante, en algunas fotos nuevas aparece ella en lugares donde jamás ha estado.
Allí está, en un muelle de 1910, mirando el horizonte. Allí está, en la esquina de una plaza de 1935. Allí está, sentada en una mesa de café en 1962, leyendo un periódico. Siempre con el mismo rostro. Siempre con una expresión que ahora, por primera vez, puede identificar: resignación. No se trata de viajes en el tiempo. No se trata de reencarnaciones. No se trata de clones ni de dobles. Es persistencia. Persistencia de una imagen a través de un soporte que no es humano. Ella empieza a entender que, de alguna forma, quienes aparecen antes de nacer han sido extraídos del flujo del tiempo y redistribuidos a voluntad de una entidad que no piensa en vidas, sino en patrones, en simetrías, en constelaciones de rostros que deben repetirse para que algo más, algo desconocido, se mantenga estable. Quizás sean errores de un sistema mayor. Quizás sean puntos de prueba. Quizás sean, sencillamente, los únicos que alguna vez fueron plenamente vistos. La mujer toma una decisión. No intenta destruir las fotos, porque intuye que sería inútil. No intenta huir del museo, porque sospecha que las paredes no son lo que la retienen. Es la red de imágenes la que la sostiene en ese lugar. En cambio, hace algo que nadie había hecho antes: toma una cámara. Una cámara actual, digital, común. Se coloca frente a un espejo roto del sótano, apunta hacia su propio reflejo y dispara. La pantalla muestra su rostro. Una foto más. Un archivo más. Un registro más. Con manos temblorosas, imprime la imagen en una pequeña hoja de papel y la coloca dentro del álbum, junto a las demás. No como una víctima, sino como una especie de firma. Un acto consciente. Una invasión al archivo que, hasta ese momento, solo había recibido y nunca había sido confrontado. En su diario, describe esta escena con una frialdad casi quirúrgica. Si soy parte del archivo, quiero elegir al menos una de las imágenes en las que aparezco. No espera que eso cambie nada. Pero algo cambia. Al día siguiente, cuando vuelve al sótano, encuentra el álbum cerrado. Nadie toca ese libro más que ella, pero la sensación que tiene al acercarse no es la de una simple cubierta de cuero. Es como si estuviera tocando la superficie de un animal dormido que por primera vez se ha dado cuenta de que alguien lo ha señalado. Lo abre. La foto que ella colocó ya no está donde la dejó. Ahora aparece en varias páginas. Insertada en escenas antiguas. A veces en el fondo, a veces en primer plano. En alguna, su rostro está mezclado con el de otra persona, como un eco superpuesto. Y en la última página, en el lugar donde había aparecido por primera vez su imagen de 1873, ahora hay un espacio vacío. Solo una marca cuadrada más clara, como si alguien hubiera retirado la foto con cuidado. No sabe si debe sentir alivio o terror. En su último escrito, en la última hoja del diario, la mujer ya no suena como una archivista, ni como una investigadora, ni como una víctima. Su voz tiene el peso de alguien que se sabe observado, pero que ha aceptado una verdad incómoda: que esa observación no es personal. No es contra ella. Es simplemente un mecanismo de algo más grande, indiferente y constante. Escribe. Estas personas que aparecen en fotografías antes de nacer no son visitantes. No son intrusos. Son marcadores. Puntos de referencia en un mapa que no entendemos. El problema no es que aparezcan antes de tiempo. El problema es que nosotros seguimos creyendo que el tiempo nos pertenece. Cierra el diario con una frase que, más que una conclusión, es una invitación al escalofrío. Si alguna vez encuentras tu rostro en una foto tomada antes de tu nacimiento, no pienses en fantasmas, ni en viajes temporales. Piensa en esto: en algún lugar, algo te estuvo esperando mucho antes de que tú supieras que ibas a existir. Años después, cuando el museo cambió de dirección y el sótano fue vaciado,
Nadie recuerda exactamente qué ocurrió con el álbum. Algunos dicen que fue enviado a un archivo mayor en la capital. Otros, que se perdió en una inundación. Hay quien asegura que nunca existió, que todo fue una invención de una empleada que sufrió un colapso nervioso. Pero hay un detalle que nadie puede explicar. En fotos recientes del museo, tomadas por turistas y subidas a Internet, a veces aparece una mujer de pie junto a una vitrina vacía, mirando hacia abajo, como si buscara algo que ya no está ahí. Algunos empleados dicen que se parece a una antigua trabajadora del lugar, aunque nunca llegan a ponerse de acuerdo sobre su nombre. Lo más inquietante es que, en al menos 3 de esas fotografías, hay un niño detrás de ella, mirando a la cámara. Un niño que, según el registro civil, aún no ha nacido. Y ahora, mientras miras tu propia galería de fotos, entre reflejos en ventanas, fondos borrosos y figuras que nunca notaste, tal vez comiences a preguntarte algo que nadie quiere preguntarse en voz alta. ¿Estás seguro de que apareces solo en fotografías tomadas después de que naciste? ¿O es que todavía no has encontrado el álbum donde ya estabas esperando?